Hey, buenas, ¿qué tal? Yo este vídeo no lo quería hacer, no me gusta hacer estos vídeos, no me gusta cagarme en nada, pero es que me lo ponen a huevo. Mira, me ha tocado la China, me pasó con la IQ del Kia y ahora me ha pasado con esto. ¿Qué ha pasado? Os lo cuento de pe a pa y para que veáis que si os tenéis que comprar un cargador para el coche, de momento, por el servicio técnico que me están dando, que les den por ahí, ¿vale? Ahora os explico. Vídeo. Os pongo en situación. El jueves yo puse a cargar mi coche porque el viernes me iba a Bilbao. Me iba y me fui, que no creáis que la cosa quedó ahí. Pero bueno, yo puse como siempre el coche a cargar, el cargador iba bien, no me ha dado algún problemilla que a veces me salta el automático este de aquí, no sé por qué, pero bueno, cuando hay mucha chicha a lo mejor es que no lo controla bien o algo, no lo sé. Ahí ya no puedo decir nada. Pero bueno, pongo a cargar el coche. Voy cargando y cuando iba por el 80% yo estaba cenando, justamente. Estábamos ahí cenando con la familia y miro la aplicación a ver cómo va y ¡pam! Me dice que hay una actualización y digo, mira, ¿sabes qué? Como ya lleva un rato cargando, paro, desenchufo, me voy a la aplicación, le doy a poner la actualización nueva y me vuelvo a cenar. ¿Qué pasa? Que acabo de cenar tan tranquilamente y digo, hostia, que me falta el 20%, ya venía la hora valle, creo que era ya, y digo, pues vuelvo a enchufar. Voy a la aplicación, miro, no conectado, y digo, ya estamos. Bueno, digo, yo que sé, a lo mejor es que hay que bajar los automáticos, volverlos a subir, o cualquier historia. Vengo por aquí y veis esto, apagado. Qué raro. Miro aquí y todo levantado. Esto va directo a la luz. Si hubiera saltado toda la luz de la casa. Pues bueno, yo qué sé, digo, algo habrá pasado. Pues bajo esto, lo vuelvo a subir y esto muerto, o sea, sin luz. Bueno, yo qué sé, le envío un WhatsApp al instalador que me lo instaló, claro, era por la noche y claro, yo para ir bien, que puedes cargar donde me dé la gana, pero yo si tengo mi cargador quiero cargar en mi casa, ¿vale? No quiero que depender de que modificar mi ruta porque el cargador este le ha dado la gana de no funcionar. Pues nada, lo estrené, saqué el suco, no sé cómo se llama, del coche y lo enchufé a la corriente. Digo, yo qué sé, en vez de cargar a casi 7 kilovatios, no, mentira, a 6, algo, porque cuando hay las placas sí que me carga a tope. Tuve que cargar a 3,2 porque el sucho, no sé cómo se llama, carga eso. Cargaba de sobras, cargué el coche a las 4 de la mañana o a las 3, ya estaba cargado, es más, fue mejor porque carga lento, pero yo cargo lento cuando me da la gana, no cuando este deja de funcionar, ¿vale? Bueno, me voy a Bilbao, ya os pondré el vídeo del viaje a Bilbao, que realmente estuvo chulo, probé algunos cargadores, me pasó alguna historieta, siempre me pasan cosas buenas y malas, y nada, volví y eso era el domingo. El domingo el chico ya me había contestado, porque supongo que miraba un móvil, y me pasó un número de servicio técnico. Y bueno, pues el lunes por la mañana voy a llamar. Lunes por la mañana, llamo. Ahí nadie cogía el teléfono. A ver, si una empresa que te instala un producto como este, que no va, y tienen un número de servicio técnico, y ese número no contesta, ya dije, bueno, ahí vamos mal. Pero bueno, le escribo otra vez al instalador y el instalador me dice, es que claro, como es firmware yo no puedo hacer nada. Coge y envía un mail al enlace que me manda. Un formulario realmente que yo he hecho web y a ver, no sé mucho, pero es que ese formulario era una caca, es que realmente, y lo más fuerte es que coge y me pide el número de serie. Yo estaba currando. Digo, ahora no puedo enviarlo, pues bueno, le pongo número de serie, no lo sé. Pero bueno, ya les dije, a ver, he actualizado esto y no me funciona. Me contestan por la tarde a las 6 de la tarde o así, un mail así. Claro, que si no tenemos el número de serie, que si me puedes decir qué luz se enciende. Digo, pues a ver, que os he puesto en el mail, bueno, en el formulario, que no se enciende, que lo he actualizado y no se enciende. ¿Vale? Bueno, ¿qué más?
y me preguntaban, pero de todo, hasta solo les faltaba pedirme que en qué año nací. Pero bueno, yo se lo digo si hace falta, pero... Y les digo, necesito esto porque lo utilizo para... A ver, lo utilizo para trabajar y yo quiero estar tranquilo y cargar el coche con mi cargador y que funcione. Y al menos que me den una solución o me digan, oye, mira, no podemos solucionarlo rápido, toma, te damos un bono de cargas y ves cargando donde te da la gana. No es mi problema que una actualización suya no funcione. Bueno, esto fue el lunes. Hoy estamos a martes y son las 7 de la tarde. ¿Qué me han dicho desde Wallbox? Nada. ¿Qué hago? Vuelvo a mirar la web, no hay ni un teléfono de contacto. Es una empresa española, creo, Wallbox, si no me equivoco. Pero bueno, hostia, pon un teléfono, envía un correo, di algo, respira. Yo estoy sin el cargador. No tengo problema porque, por suerte, en mi zona puedo cargar donde me dé la gana. O sea, voy un momento o lo dejo en el cargador gratuito, lo dejo 3 horas ahí y el coche lo cargo. Pero yo qué sé, yo si mañana me quiero ir a Barcelona y quiero tener el coche cargado, no quiero ir a otro sitio a cargar porque no lo puedo cargar en mi casa. Aparte, el coste que lo cargo yo, aparte que si no es el gratuito, yo quiero cargar a mi coste, no el coste que por culpa de ellos no de esto. Así que si te tienes que poner un cargador, de momento, por la mierda de servicio técnico que tiene Wallbox, no te lo compres. Espérate, a ver cómo me lo solucionan, porque a lo mejor es que les ha pillado que tienen un boom de trabajo. Que ojalá lo tengan, pero si no pueden resolver un servicio técnico, imagínate que en esta actualización o en otra actualización fallan la mitad de cargadores. ¿Qué os va a pasar? Os vais a quedar tirados, ¿vale? Entonces, yo no tengo, como no tienen contacto y no me contactan, ¿qué hago? Pues hago este vídeo y se lo paso a mi técnico. Porque mi técnico, como os compra cosas, seguro que tiene un mail o tiene un contacto directo a un WhatsApp para decir, oye, mira, os dedican este vídeo. Y es la única manera que tengo de momento de contactar con vosotros, es hacer un vídeo y que lo verá poca gente, espero que no creo. Y si lo queréis solucionar, me llamáis. Os escribí una vez para preguntar una cosa. Tardasteis la hostia en contestarme. Que sí, que era una chorrada, que no tenía nada que ver. Pero bueno, pero visto lo que vi, pero ahí pensé, ya hay esta empresa. ¿Que tenéis mucho trabajo? Joder, contactar a más gente. O decir, o no suministréis tanto hasta donde no podéis llegar. Pero no podéis dejar a la gente colgada. Imagínate que yo vivo en un pueblo y dependo de mi cargador. Y me sale una urgencia y me tengo que ir. Que sí, que tienes que ir con un más cargado. Ahora los haters de gasolina dirán, mira, este se ha quedado tirado. No, yo lo que quiero es que si tengo una cosa y la he pagado, porque la he pagado, que responda la empresa. Al menos que tengan un algo que decir, oye, mira, cuando pasa esto, te lo solucionamos así. Así que ahí os lo dejo, un vídeo bien bonito, ¿vale? Y sobre todo, si queréis montar un cargador de momento, comprad el que queráis, ¿eh? Pero si queréis una mierda de servicio técnico, de momento, este. Así que, mira. Esto tenía que tener una luz, que la ha tenido durante un tiempo, ¿eh? Pero en la última actualización han pasado de mí el aparato y la empresa. Así que ahí os lo dejo. Y por cierto, yo sigo cargando, porque por suerte, yo creo que eso ya se lo han visto con el tiempo. El coche lleva al zucho y yo, mira, os pongo ahora un vídeo. Pues mira, aquí me tenéis con este cargador. Sí, que va muy bien, todo lo que tú quieras, ¿eh? Pero enchufado a la corriente, tío. Es que, joder, te confías con el cargador de casa y de momento, bueno, nadie me ha dicho nada. Una mierda de servicio técnico, la verdad, de momento. Por eso que de momento si tenéis que poner un cargador, Wallbox no lo pongáis. A ver qué me dicen. Porque llevo así ya, pues, unos días. Para que veáis que yo sigo cargando y puedo cargar. Y mañana tengo que hacer 200 kilómetros por un tema personal y los voy a hacer sin problema. Pero ¿qué pasa? Que hoy con las horas de sol he cargado la mitad, cuando podía estar cargando a tope. ¿Qué? Wallbox, hola, estoy aquí. Yo no, pues que ojalá, mira, ojalá que funcione este vídeo, os llegue y me lo resolváis. Pero es que lo que tenéis que hacer es hacérselo a todo el mundo que le falle. Y espero que yo sea un caso aislado. Pero bueno,
Por lo que veo no respondéis muy bien.